Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar. Espero que me estéis viendo y escuchando correctamente. Vamos a esperar un minutito que faltan para las 6 para empezar la sesión. Bueno, ahora sí, que es justo las 6 en España. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión. Gracias por estar aquí y darme un minutito para presentarme a aquellas personas que no me conocéis y para explicaros un poco el funcionamiento de esta sesión para aquellos que es vuestra primera webinar con nosotros. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer. Nosotros somos una plataforma de formación online que llevamos 10 años ya en este sector, especializados en dos áreas. Por un lado, el área de la lectoescritura y por otro lado, el mundo de la educación emocional. Desde nuestros inicios tuvimos muy claro que una parte importante de nuestro contenido queríamos compartirlo en abierto. Tenemos mucho contenido en formato blog. Tenemos también un canal de YouTube con muchísimo contenido también en formato audiovisual. Tenemos un canal de podcast específico sobre alta sensibilidad y tenemos este programa de webinars en abierto que hacemos cada semana trabajando sobre diferentes temas sobre los que versan nuestros cursos. ¿Cómo funcionan las webinars? Las webinars tienen una duración de 60 minutos, de los cuales los primeros 45, hoy hay muchas cosas, no sé si van a ser 45 o un poquito más, pero 45-50 minutos que voy a estar compartiendo esta presentación que veis en pantalla y el resto del tiempo nos quedará, me gustaría que quedara un poquito de tiempo, 5 o 10 minutos, ni que fuera para que podáis compartir conmigo y con el resto cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis. Sí que os animo a buscar en vuestra barra de navegación de Zoom una opción que pone preguntas y respuestas. Y si durante la sesión tenéis alguna duda, algo que yo estoy explicando pero no lo acabáis de ver, etcétera, podéis ir canalizando vuestras preguntas a través de esta opción, preguntas y respuestas. Y al finalizar la sesión sí que me gustaría dedicar un poquito de tiempo para poder resolver cuantas más preguntas mejor. Esta sesión la estamos grabando y yo os voy a mandar a vuestros correos electrónicos la grabación de la sesión, pero como a veces yo os la mandaré a todos, no estáis en una base de datos y os mandaré a todo el mundo la presentación, pero es cierto que a veces por los filtros de los mails, etcétera, hay gente que me dice que no le llegan mis correos. Entonces, si es el caso, os animo a entrar dentro de nuestra página www.cuentosparacrecer.org. Tenéis un apartado que se llama vídeos y en ese apartado están subidas todas las webinars que hemos hecho en el último año seguro, un poquito más atrás incluso también, y estará esta sesión también subida a vuestra disposición para que podáis verla tantas veces como queráis, así que tendréis todo el contenido para poder volver a verlo, compartirlo o usarlo como os parezca más oportuno. Dicho todo esto, vamos ya con esta sesión. Hoy es una sesión un poco diferente, es una sesión práctica, es una sesión que he construido con vuestras preguntas. Me habéis hecho llegar muchísimas preguntas, cosa que agradezco. No voy a poder tocar todos los temas, había algunas preguntas muy específicas. He intentado centrarme en aquellas preguntas que se dan de manera más recurrente
y vamos a poder tratar alguna de ellas. Me guardo vuestras preguntas para otra sesión, si os parece, para poder seguir contestando vuestras dudas, ¿sí? Así que vamos allá. Primera pregunta, primera área, que me parece que si estamos hablando de conciencia fonológica y sale de manera recurrente qué es y qué no es, parece que es por donde tenemos que empezar, ¿no? ¿Qué es la conciencia fonológica? Creo que es una de las preguntas que más ha salido. Otra pregunta que también ha salido es cómo diferenciar las actividades que son fonológicas de las que no lo son, que de hecho en la base de esta pregunta está la anterior, ¿no? Exactamente qué es. Si yo no tengo muy claro qué es la fonología, luego efectivamente me va a costar discernir qué es fonología de qué no es delante de una actividad. Yo creo que la conciencia fonológica es un área que en los últimos tiempos sí que empieza a resonar mucho, que es un área muy importante relacionada con el proceso lectoescritor, pero a veces ocurre que es un concepto que, aunque suene mucho, nos cuesta bien definirlo y nos cuesta bien saber qué es exactamente y qué es lo que no es. Así que vamos a intentar clarificar conceptos para que tengáis muy claro lo que es y podáis distinguir delante de una actividad si es una actividad fonológica o no lo es. La conciencia fonológica es la sensibilidad para discriminar la construcción del lenguaje, ¿sí? Simple y llanamente, no hay más, ¿sí? Es la habilidad para poder saber, para poder entender cuál es la estructura, cuál es la arquitectura del lenguaje. No el lenguaje en significación, es decir, no qué quieren decir las palabras que estoy usando, sino es cómo se construye este discurso, ¿sí? Por tanto, entender la estructura del lenguaje. Avancemos un poco más. Otra de las preguntas que lanzabais es desarrollo del lenguaje, fonología, etc. A veces parece que no tenemos muy claro dónde ubicar esta fonología, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que la conciencia fonológica es de hecho una parte del lenguaje, está estrechamente ligada en el lenguaje. Y para entender esto tenemos que entender cuáles son las etapas en el desarrollo del lenguaje. Podremos hablar de 5 grandes etapas en el desarrollo del lenguaje. Hay una primera etapa, que es una etapa que se da a nivel subconsciente. Esta primera etapa es en la que a nivel, gracias a nuestro aparato auditivo y también a nuestro aparato visual, nosotros vamos almacenando los sonidos del idioma al que estamos expuestos. Mucho más tarde vamos a usar estos sonidos para producir este lenguaje, ¿sí? Por tanto, la fonología es una parte del lenguaje y es en realidad la primera etapa en el desarrollo del lenguaje. ¿La conciencia fonológica qué es? La conciencia fonológica es traer al consciente este conocimiento fonológico que hemos adquirido a nivel subconsciente. Por tanto, la fonología nos pertenece, la tenemos cuando tenemos un correcto desarrollo del lenguaje, tenemos estos sonidos almacenados. Lo que ocurre es que durante el proceso de adquisición de la lectoescritura tenemos que traerlos al consciente, con lo cual su nombre, conciencia fonológica, es literal. Tengo que ser consciente de un conocimiento que poseo y he adquirido a nivel subconsciente. Por tanto, la fonología es una parte del lenguaje. Lo que nosotros tenemos que hacer en relación al proceso lectoescritor es traer al consciente este conocimiento. Muchas veces vemos, ¿no?, en etapas prelectoras, en niños de 3 añitos, 4 añitos, una enorme presión por la presentación gráfica, por la presentación de las grafías, y unimos esta presentación de las grafías con su sonido, ¿sí? Y luego, una de las preguntas más recurrentes que yo creo que me han hecho, tengo varias top preguntas, pero una de ellas es ¿por qué les cuesta tanto discriminar este sonido? Pues les cuesta tanto discriminar este sonido a muchos niños porque aún no tienen el lenguaje bien desarrollado y estamos intentando que noten un sonido, con lo cual es muy complicado, ¿sí? Por tanto, entender que la fonología forma parte del lenguaje
y que es traer al consciente un conocimiento lingüístico de construcción del lenguaje. Y esto no tiene nada que ver con las grafías, ¿sí? Conocimiento fonológico no implica un símbolo gráfico de una letra, sino tiene que ver con la discriminación de la arquitectura del lenguaje, con la discriminación de cómo construyo este lenguaje. Por tanto, en el momento de iniciar este proceso, tengo que traer, lo que os decía, al consciente este conocimiento. Vamos, con esta información que acabo de daros, os presento 3 actividades, ¿sí? Todas ellas las he encontrado en la red cuando he buscado actividades con conciencia fonológica, es decir, hay quien ha pensado que estas actividades son de conciencia fonológica. Me gustaría que las mirarais bien y os voy a lanzar una votación que os aparece en pantalla para que me digáis si alguna o algunas de estas actividades son fonológicas. La 1, la 2, la 3, todas ellas, ninguna o una combinación. Mirároslo tranquilamente. Vamos a dejar un minutito y vemos. Venga, un minuto del tiempo. ¿Nadie más se anima a participar? Venga, 5 segundos para los últimos rezagados. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Os comparto los resultados para que los podáis ver también. Vale, lo primero que observo es que hay bastante divergencia, ¿sí? Tenemos bastantes dudas. Tenemos un 11% que ha dicho la actividad 2, un 36% que ha dicho la actividad 3, un 11% que ha dicho todas ellas, un 28% que ha dicho ninguna de ellas, un 6% la 1 y la 2 y un 8% la 2 y la 3. ¿Sí? Vamos a verlo, vamos a ver esta respuesta. La actividad 1 no es una actividad de conciencia fonológica, es una actividad de escritura. Si queréis, de escritura inicial. O incluso puede ser de escritura manipulativa si no les haces trazar. ¿Por qué? Cuando escribo, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando escribo, yo pienso lo que quiero decir, tengo que efectivamente usar la fonología, segmentar esa palabra fonológicamente y después esa segmentación fonológica tengo que buscar el símbolo gráfico. Esto es la definición de escribir. Esto es lo que hacemos desde el punto de vista neurológico cuando escribimos. Aquí les estás pidiendo que hagan exactamente esto. De hecho, les marcas cuántos sonidos tienen que encontrar, cuántas letras tienen que escribir y alguna de ellas las has marcado. Por tanto, esta es una actividad de escritura inicial, no de conciencia fonológica, aunque para escribir necesito la fonología, importante, pero no es una actividad fonológica. Si quiero trabajar fonología, esta no es una actividad válida. Segunda actividad, no es una actividad fonológica, esta es una actividad de correspondencia fonema-grafema principalmente. Veo una grafía, genero el sonido y después efectivamente tengo que segmentar. Pero esta es una actividad de correspondencia fonema-grafema para la que necesito la fonología. Pero aquí lo que está primando es esta grafía. Por tanto, en esta actividad debería haber trabajado primero la fonología para poder llegar a hacer correctamente esta actividad. Tercera actividad, esta sí es una actividad fonológica del trabajo de un área fonológica concreta que es la rima. Tengo que conocer estas dos imágenes, tengo que saber
cuál es el nombre y tengo que saber si estas dos imágenes, si estas dos palabras riman o no riman. Por tanto, tiene que ver con la estructura del lenguaje, con la estructura de la palabra y por tanto esto sí es una actividad fonológica. ¿Cuál sería la clave? La clave para saber si una actividad es de conciencia fonológica o no, primero es preguntaros qué quiero, qué van a tener que hacer los niños delante de esta actividad. ¿Sí? ¿Qué van a tener que hacer los niños aquí? ¿Qué van a tener que hacer los niños aquí? Por tanto, ¿para qué estoy usando esa actividad? Es lo primero. Si la respuesta a esta pregunta es componer esta palabra, esto no es fonología, esto será escritura. Si la palabra es relacionar un símbolo con un sonido, esto es correspondencia. Una actividad de conciencia fonológica solo será una actividad que tenga que ver con notar cómo se construyen estas palabras. Y para notar cómo se construyen estas palabras, una de las claves es no necesito la grafía. ¿Sí? Cuando estoy metiendo la grafía, el peso de la actividad en el 99% de las actividades es en la discriminación visual, muchas veces, y en el recordar que esta grafía tiene un sonido, pero no en la estructura de cómo se construye este lenguaje. ¿Sí? ¿Más o menos? Avanzo, porque vamos avanzando, en base a vuestras preguntas y va a ir quedando un poquito más claro. Luego matizo si queréis, ¿vale? Segundo tema. Una vez tenemos más o menos claro qué es, que no es la conciencia fonológica. Segunda pregunta que me habéis hecho llegar con mucha insistencia. ¿Es realmente tan importante la conciencia fonológica? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es clave? ¿Qué pasa si no tengo conciencia fonológica? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué beneficios tiene la conciencia fonológica? Vamos a tratar de entender con la neurociencia en la mano y con estudios que ya han validado cuáles son los beneficios del trabajo fonológico y por qué es una habilidad predictora clave. Primero que deberíamos entender o deberíamos pensar es qué hacemos cuando leemos o escribimos. ¿Sí? Vamos a repasar, vamos a pensar qué hacemos cuando leemos o escribimos, sobre todo al inicio de este proceso, cuando la única ruta que está activa desde el punto de vista neurológico es la ruta fonológica. ¿Sí? Cuando escribo, luego voy a la otra que se ha colado aquí. Cuando escribo, yo lo que hago son estos 4 pasos. ¿Sí? Pienso lo que quiero escribir, por tanto necesito lenguaje, obviamente. Segundo, tengo que segmentar esa palabra fonéticamente, tengo que llegar a discriminar los sonidos individuales de esta palabra, y esto es una habilidad fonológica, que es la conciencia de fonema, segmentación de la palabra completa. Después, una vez he discriminado estos sonidos, tengo que recordar cuál era la grafía que lo representaba, y esto es correspondencia fonema-grafema, y después tengo que componer esta palabra, ya sea a través de un material manipulativo, es decir, un alfabeto troquelado, unas letras móviles, unas tapones con las letras, como queráis, con un manipulativo, o bien trazando, y para ello necesito cierto grado de motricidad. Por tanto, esto es lo que necesito cuando tengo que escribir. Notar que necesito tanto conciencia fonológica como correspondencia fonema-grafema. Pongamos por caso que no he trabajado la conciencia de fonema y que yo solo he trabajado correspondencia fonema-grafema. Es decir, me han enseñado una letra, yo sé que esta letra hace y me han dicho la como mamá o la como María o la como mundo, ¿sí? Con lo cual es probable que yo reconozca el símbolo y sepa el sonido, incluso, pongamos por caso, que reconozco o tengo clara la segmentación inicial, reconozco este sonido. Yo quiero escribir la palabra mesa, el problema es que yo podré escribir mesa, pero probablemente si solo hemos trabajado correspondencia fonema-grafema,
no notaré todos los sonidos de la palabra mesa. Y por tanto, no escribiré mesa. Pretenderé que escribo mesa, pero no escribiré, no haré estos 4 pasos. Estaré haciendo una preescritura, pero para escribir vas a necesitar conciencia fonológica y además correspondencia fonema-grafema, que no es lo mismo y ambas dos son importantes. Vamos a ver qué pasa cuando leo. ¿Qué hago cuando leo? Cuando leo hago el proceso a la inversa, es decir, está escrito, tiene que entrar y yo tengo que descifrar, ¿no? De hecho, le llamamos decodificación, ¿sí? Por lo tanto, descifrar un mensaje. ¿Qué hago? Miro las grafías, por tanto hay un reconocimiento visual de la forma gráfica. Este reconocimiento visual, recuerdo cuál es el fonema que está relacionado con esta grafía y por tanto eso es correspondencia fonema-grafema. Pero después tengo que componer esta palabra fonéticamente para poder acceder al lenguaje. Pongo un ejemplo que quedará más fácil, más claro. Imaginaros que yo tengo escrita la palabra pelota, ¿sí? Yo veo las grafías, recuerdo esta grafía, cuál era el sonido, estoy en correspondencia fonema-grafema y produzco el sonido. P, E, L, O, T, A. Hasta aquí lo que yo he activado es el reconocimiento visual y la correspondencia. Si no tengo fonología, si no tengo habilidad de integración fonética o habilidad de mezcla, yo no compongo la palabra. Me quedo en los sonidos aislados y no los mezclo, no los junto. No hago pelota. Y si yo no mezclo los sonidos, no accedo al significado. Por tanto, para leer también necesito conciencia fonológica, necesito correspondencia y necesito a la vez habilidad de mezcla o integración fonética de fonema, ¿sí? Por tanto, tan importante es la correspondencia fonema-grafema como estar bien preparado a nivel de conciencia fonológica. El gran problema que hay aquí es que nos estamos enfocando mucho en esto cuando lo más complicado no es la correspondencia, sino es la conciencia fonológica. Y cuando esto ocurre, lo que pasa es que en un porcentaje importante de niños quedan muchas áreas fonológicas sin trabajar. Y esto lo que nos lleva es a tener dificultades o en el inicio del proceso o en la consolidación del proceso. Si yo no tengo ninguna habilidad de mezcla fonológica, no arranco a leer. No arranco a leer. Te van a leer P, E, L, O, T, A. Y ya les puedes decir, léelo más rápido, que no es un problema de rapidez, es un problema de entreno de una habilidad fonológica. ¿Sí? Por tanto, no me arranco, no entiendo, no es un problema de comprensión lectora, es una falta de habilidad fonológica. Si yo no tengo segmentación de la palabra completa, escribo y me dejo la mitad de grafías, con lo cual no se entiende nada de lo que yo estoy escribiendo. ¿Sí? Por tanto, cuesta de consolidar y de arrancar este proceso. ¿Qué nos ha dicho la neurociencia? La neurociencia nos ha hecho bastantes cosas, no voy a extenderme aquí, pero algunas cosas que sí considero son muy importantes para apoyar todo esto. Primera cosa que nos ha dicho es cuando nosotros estamos leyendo, lo primero que hacemos, lo primero que hace nuestro cerebro a nivel del circuito visual, que es el primer circuito que se activa, es descomponer la palabra. Por tanto, no leemos palabras como un todo. Es una falacia que leamos palabras como un todo, porque lo primero que hacemos es deshacer estas palabras. Y estas palabras, en este circuito visual pasan dos cosas. Por un lado, hay un proceso de normalización de la información. Esto quiere decir que aíslo el efecto gráfico de aquello que estoy viendo, es decir, el tipo de letra, ¿sí? Genero un código fuente para cada una de las palabras y después las jerarquizo. ¿Y qué quiere decir jerarquizar? Quiere decir deshacer. ¿Y cómo las deshago? Las deshago morfológica, morfemas, sílabas y fonemas.
es decir, las separo morfológica y fonológicamente. Esta información viaja a un área de nuestro cerebro que se llama la caja de las letras, en la región ventral occipotemporal, que se encarga de almacenar esta información. Es decir, va guardando todas aquellas palabras que yo voy leyendo en una gran biblioteca de palabras morfológica y fonológicamente separadas, jerarquizadas. La gracia de esta biblioteca es que no viene de serie. No venimos con esta biblioteca activa. ¿Por qué? Porque la lectoescritura no nos es natural. Es un proceso, desde el punto de vista neurológico, artificial. No vengo preparado para aprender a leer y a escribir, sino que en el momento de acceso a la lectoescritura, yo lo que hago es reciclar algunas de las áreas de mi cerebro para poder acceder al hecho lector. El área que reciclamos es esta región ventral occipotemporal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conectar la información que veo a través del circuito visual con las redes del lenguaje que sí están en nuestro sistema neurológico. ¿Y cómo las conecta? Las conecta, genera esta región funciona de área bisagra y lo que hace es va almacenando todas aquellas palabras que yo voy empezando a leer, se quedan almacenadas en esta biblioteca. Aquellas palabras que están en la biblioteca de la caja de las letras las voy a leer a través de la ruta léxica o ruta directa, y aquellas palabras que no están en la caja de las letras las voy a leer a través de la ruta fonológica. Si esta es un área que reciclamos, quiere decir que esta biblioteca está absolutamente vacía cuando empiezo a leer, porque aún no he arrancado este proceso. Con lo cual, los primeros lectores leen única y exclusivamente a través de la ruta fonológica. No es hasta que empiezo a llenar esta biblioteca de información que se empieza a activar la ruta léxica. Por tanto, si lo primero que hago es separar morfológica y fonológicamente las palabras, no las leo como un todo. Si las almaceno y al principio de este proceso no hay información, y si las palabras que no están almacenadas las leo únicamente a través de la ruta fonológica, empezamos a entender que la fonología es imprescindible, imprescindible. Por tanto, tan importante es la correspondencia como la conciencia fonológica. Y es importante entender que son cosas diferentes. Y os voy a poner un ejemplo súper ilustrativo, verídico, en los que si hay gente que sé que hay gente, alumnos de cursos, perdonar porque me repito más que el ajo, digamos, siempre explico el mismo ejemplo, pero me parece muy paradigmático. Una vez en un curso, una alumna me dijo: María, mi hija, muy bien esto que nos estás contando, pero mi hija se sabe todas las letras, todas las letras, pero no puede leer. Y le dije: ¿por qué no puede leer? ¿Qué hace? Cuéntame qué hace. Dice: yo le pongo la palabra mesa y me dice M-E-S-A. Claro, no lee. No lee, claro que no lee. Porque para leer necesitamos la correspondencia y la conciencia fonológica. El nombre de la letra, como si no lo sabemos, es igual, viene después. Yo para leer no me da igual que esto sea una M o le llame Pepita de los Palotes, ¿sí? Porque lo que yo necesito es la correspondencia y la conciencia fonológica. Y muchas veces enfocamos tanto en la grafía que hasta nos olvidamos a veces de la correspondencia. Este es un caso extremo, pero nos olvidamos incluso a veces de la correspondencia. Y ya no os digo de la fonología, cuando sin embargo es vital. Algunos estudios, ahora entendido un poco el porqué, algunos estudios, personas, estudios científicos que avalan la eficacia del trabajo sobre la conciencia fonológica. Adams en el 90 dice: aproximadamente un 25% de los alumnos de 6 años, independientemente de su contexto, ¿sí?, socioeconómico, lingüístico, sin instrucción directa de conciencia fonológica, no adquieren el mínimo para iniciar el proceso lectoescritor y muestran serias dificultades para iniciarlo. Es decir, sin instrucción directa,
1 de cada 4 niños, lo sé ya, van a tener dificultades para iniciar este proceso. Y no nos lo podemos permitir. No nos lo podemos permitir, así de claro. Yo puedo ser más claro, puedo decirlo más alto, pero no más claro. La base de toda la vida académica sigue siendo la lectura y la escritura. Si desde el inicio 1 de cada 4 tiene dificultades, no solo tiene dificultades en aprender a leer, sino que va a tener dificultades en todo. La lectoescritura es un proceso que vehicula la vida escolar. No me puedo dejar a 1 de cada 4, solo por no haber trabajado correctamente la conciencia fonológica. Una falta de habilidades fonológicas es característico de los lectores con dificultades. Cuando enseñamos a los niños fonología en etapas prelectores, y esto es importante, conseguimos que el proceso lectoescritor se complete antes y de manera más satisfactoria. Y esto es interesante. Muchas veces, y esto a veces me ocurre mucho en los cursos, tanto en los cursos regulares como en las formaciones para equipos, y hablamos un poco de secuenciación en la parte de prelectura, y yo siempre pongo mucho foco en la parte de la conciencia fonológica, y trato de asegurarme haber dado una oportunidad a la fonología antes de presentar la correspondencia. Y uno de los comentarios que más sale es: sí que vamos a tardar en presentar las grafías, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo llegaremos? Si luego no llegaremos y tardamos tanto, no los presentamos hasta más tarde. Bueno, pues los estudios nos dicen que la conciencia fonológica es una inversión. Y haciendo un símil, imaginaros con un salto de, ¿no? Saltar, los deportistas que saltan, antes de saltar, cogen carrerilla para saltar. Pues la conciencia fonológica es la carrerilla, es una inversión. Cuanto mejor tengas la fonología, cuanto mejor esté trabajada la fonología, mejor será la adquisición de la correspondencia y mejor será el inicio y consolidación del proceso lectoescritor. Por tanto, y además sabemos que se completará antes. Todo aquel tiempo que uno piensa, ostras, me estoy dejando de presentar. No, es que luego lo ganas. ¿Sí? Porque además sabemos, y esto es, os animo a observarlo si estáis en las etapas de infantil, que el nivel de conciencia fonológica es un predictor súper potente del futuro desarrollo en la prelectura. Aquellos niños que tienen un buen nivel de conciencia fonológica son niños que no nos preocupan, van a tirar en el proceso lectoescritor. Aquellos niños que yo ya estoy observando muchísimas dificultades fonológicas van a ser niños que, si no intervenimos, van a tener serias dificultades para consolidar este proceso. Por tanto, segunda pregunta, ¿por qué es importante? Tercera pregunta, y aquí he juntado dos áreas. Primera pregunta hecha de diferentes maneras: edad. ¿Cuál es la edad ideal? ¿A qué edad empezamos? ¿La rima a qué edad? ¿La conciencia del léxico a qué edad? ¿A qué edad se desarrolla? Diferentes actividades por edades, etcétera. Y otra pregunta que me hacíais mucho es la secuencia. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué trabajamos primero? ¿Por qué hay una secuencia? ¿Por qué no hay una secuencia? ¿Qué sentido tiene una secuencia o la otra? ¿Lo podemos trabajar adjunto? Etc. Vamos por partes. Primera área. Este es un proceso aprendido y enseñado. Hemos dicho que la conciencia fonológica es traer al consciente un conocimiento que ya tengo, un conocimiento que he adquirido en las etapas de desarrollo del lenguaje. Por tanto, lo que nos debe marcar el inicio del aprendizaje fonológico es el nivel lingüístico. No tiene ningún sentido ponernos a trabajar fonología si no hay desarrollo del lenguaje. Y esto tiene especial sentido en entornos educativos en los que, por ejemplo, la lengua vehicular del colegio no sea la lengua materna. Es decir,
Yo, mi lengua materna es el castellano, pero voy a un cole inglés. Pues, primero, lenguaje, porque yo no tengo esos sonidos para ser conscientes de ello, porque no conozco este idioma. Con lo cual, lo que nos va a marcar el inicio del trabajo fonológico es el nivel de desarrollo del lenguaje. Primero hay que generar lenguaje, primero hay que tener ese conocimiento lingüístico para pasar después al trabajo fonológico, ¿sí? Pero no es un tema de edades, porque este es un conocimiento que ya tengo, yo lo que hago es un proceso de ser consciente de él, por tanto es un proceso aprendido. No, la conciencia fonológica no se desarrolla, la conciencia fonológica se aprende a ser consciente de ella. Por tanto, otra de las preguntas que a veces, y algunas leyendas urbanas en relación a la conciencia fonológica, es que hay una ventana de oportunidad, ¿no? Pues si no tienes conciencia fonológica a los 7 años ya no la vas a tener nunca. Mentira, mentira. Yo tengo un niño de 8 años, de 9 años, que no lee correctamente, que le está costando la automatización, yo tengo que trabajar fonología. Yo tengo que trabajar fonología porque le falla la base, por esto no puede arrancar o por esto no puede consolidar. ¿Sí? Por tanto, no es un tema de edad, es un tema de enseñanza y de proceso. Y sí hay una secuencia. Y esto sí podemos trabajar de una manera ordenada, pero podemos trabajar de una manera ordenada independientemente de la edad. ¿Sí? Volvemos. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es la sensibilidad para discriminar la construcción de este lenguaje. Por tanto, insisto, lo que nos marca es el nivel lingüístico. ¿Sí? Os propongo 2 actividades. ¿Sí? Imaginaos que yo tengo la palabra mesa. ¿Qué pensáis que es más fácil para los niños y las niñas en general? Que de estas 2 actividades que voy a hacer, ¿cuál pensáis que es más fácil? Hacer mesa, 1, es decir, segmentar silábicamente, o 2, hacer a, es decir, llegar a la segmentación de fonema. Os lanzo pregunta, rápida esta vez, rapidísima. ¿Qué pensáis que es más fácil hacer mesa o a? Venga, 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Veo que ya no votáis más. Finalizamos votación. Había menos opciones esta vez, pero lo habéis tenido bastante más claro. Un 77%, os lo comparto para que veáis que no hay trampa ni cartón, ha dicho que es más fácil hacer mesa. Yo estoy de acuerdo. Es más fácil hacer mesa que a. ¿Por qué es esto? Porque hay estructuras, porque es una estructura más grande la sílaba que el fonema. Y me resulta más fácil notar estructuras grandes que notar estructuras pequeñas. Por tanto, la secuenciación del trabajo fonológico tiene que ser pensando en el nivel de dificultad. Es más fácil notar estructuras grandes que estructuras pequeñas. Por tanto, tenemos que ir de macro a micro. Es más fácil notar palabras en frases que sílabas. Y es más fácil notar sílabas que fonemas. Y por esto, el sentido que tiene la secuenciación es de ir entrando en la estructura del lenguaje, notando lo primero que me resultará más fácil hasta lo que me resultará más complejo, que en este caso es el fonema. Por tanto, el trabajo de secuenciado sobre la conciencia fonológica tiene que ir pensando en esta estructura. Estructuras grandes son más fáciles de notar, estructuras pequeñas son más complicadas de notar. Nuestro objetivo
como hemos visto antes, para el trabajo fonológico es llegar al fonema. Ese es nuestro gran objetivo. Yo lo que quiero es llegar a la conciencia de fonema. Pero para llegar a la conciencia de fonema tengo que ir acercándome, tengo que ir paso a paso. Es muy complicado llegar al fonema de manera directa. Es normal lo que me decís muchas veces. Ven el símbolo y me dan el sonido, pero luego les cuesta escuchar este sonido en una palabra. Es normal, porque si no hemos trabajado ningún área fonológica y nos vamos directamente al sonido, al fonema, nos hemos saltado todo el proceso, ¿sí? Cada uno de estos pasos me ayuda, me acerca al trabajo del fonema, porque cada uno de estos pasos me ayuda a ir analizando este lenguaje, ¿sí? Vamos a repasarlos. Tenemos en una base, tenemos el trabajo, las áreas preparatorias o juegos de escucha. No son conciencia fonológica, pero me ayudan mucho a el trabajo fonológico. Podríamos hablar, y en terminología Montessori, podríamos hablar del refinamiento del sentido, ¿sí? Si yo voy a usar mi aparato auditivo en un porcentaje importantísimo para discriminar cuál es esta estructura del lenguaje, una de las primeras áreas que tiene sentido trabajar es refinar este sentido. Y los juegos de escucha pues son juegos de silencio, juegos de escucha de sonidos, juegos de recordar secuencias de sonidos, etc. Todo esto me prepara para el trabajo fonológico. Y yo siempre soy muy fan de los juegos de escucha, mucho. Creo que además estamos en una sociedad en la que estamos muy poquito acostumbrados a estar en silencio y a escuchar, y para la fonología es básico. Y por tanto hay que entrenar esos juegos de escucha, y mi consejo es que antes de hacer cualquier tipo de juego fonológico hagáis un juego introductorio de escucha. Es una manera de situarnos, ¿sí? Por tanto, estos son áreas preparatorias. Después sí que tenemos una primera estructura que es la conciencia del léxico. La conciencia del léxico es la habilidad para anotar palabras en frases. Hemos dicho que la conciencia fonológica tiene que ver con la arquitectura del lenguaje, con la construcción del lenguaje. La primera estructura del lenguaje son las frases. Y tengo que entender ese trabajo de frases y palabras. Y tengo que entender lo que es una palabra y que un conjunto de palabras genera una frase con sentido. Un buen trabajo sobre conciencia del léxico lo que va a hacer es que cuando yo me ponga a escribir, yo tenga mayor reflexión sobre la estructura y yo no tenga tantísimas dificultades con el límite de la palabra y por tanto no junte y separe palabras sin criterio. Tanto la conciencia del léxico, muy poquita entrenada normalmente y muy importante para toda la parte de escritura. Una vez tengo claro esta primera escritura, que son frases y que dentro de ellas están las palabras, después voy a analizar las palabras. Y las palabras, lo primero que voy a hacer es trabajar silábicamente. ¿Y qué tendría que trabajar en la conciencia silábica? La conciencia silábica tendría que trabajar la segmentación silábica, es decir, coger una palabra y separarla, ¿sí? Mesa. Pero no solo esto, sino que es muy recomendable trabajar también la manipulación silábica. ¿Qué sería la manipulación silábica? La manipulación silábica es coger una palabra, segmentarla, aislar una de las sílabas y quitarla o añadir una sílaba extra. Es decir, si a la palabra cometa le quito la última sílaba, ¿qué palabra queda? ¿Esto qué tengo que hacer para hacer esta actividad? Co-me-ta, segmentación. Después, aislar la sílaba final. Co-me-ta, final, ta. Después, quitarla. Co-me. Y después, componer, mezcla, come. Y después llegar al lenguaje, come. Por tanto, es una actividad súper completa que me prepara muchísimo para lo que voy a tener que hacer después con los fonemas. ¿Sí? Por tanto, conciencia silábica, segmentación y manipulación, que implicará esta manipulación, aislamiento y mezcla silábica. Después vendría la rima. La rima es una actividad un poco
controvertida, pero últimamente lo que hay bastante consenso en que el trabajo de rima tiene que estar colocado después del trabajo silábico o muy de la mano del trabajo silábico. La rima de alguna manera es el darle sentido al trabajo de la sílaba, porque dos palabras riman o no riman en función de la sílaba final, ¿sí? Por tanto, es mucho más fácil que yo llegue a la discriminación de rima con un buen trabajo silábico que si no lo tengo. Tanto la rima podríamos dividirla en dos actividades que habría que trabajar con la rima. Una es la discriminación de rima, es decir, si dos palabras riman o no. Y la segunda es la creación de rima. Yo te doy una palabra y tú me das otra que rime con esta. Hay una tercera área que es la exposición a la rima. Cantamos canciones rimadas, nos aprendemos retahílas rimadas, jugamos a juegos de dedos rimados. Todo esto es importantísimo, pero esto es un trabajo secundario de rima. Porque mi papel no es activo, no es en buscar la rima. Simplemente tengo exposición a la rima. Mi recomendación es que la exposición a la rima es importantísima, va muy ligada al nivel lingüístico, al área lingüística. Yo haría exposición a la rima desde el principio, pero el trabajo sobre la rima, si lo hacemos de la mano de la sílaba, es mucho más eficiente. ¿Sí? Por tanto, sílaba, rima, muy de la mano, podríamos incluso prácticamente trabajarlo conjuntamente. Y después, una vez que he analizado la palabra en sílabas, entonces llego al fonema. ¿Sí? ¿Y qué trabajo? El fonema, lo que busco es llegar a los sonidos individuales de estas palabras. ¿Y qué trabajaría? Vamos tardísimo. ¿Qué trabajaría? Vamos a trabajar diferentes áreas a nivel de fonema. Presentación del sonido desde la producción de este sonido, ¿sí? Desde la fonética, es decir, desde la producción, no solo de la discriminación, sino la conciencia de producción de estos sonidos. Cómo está mi boca, dónde sale el aire, dónde vibra, etc. En segundo lugar, actividades de mezcla, las que yo adulto voy a dar la palabra separada y ellos van a tener que componer la palabra, ¿sí? Cuando estoy haciendo la mezcla, estoy preparando para la lectura. Y además estoy modelando la segmentación, porque ellos habrán escuchado muchas palabras segmentadas. Luego vamos a pasar al segundo nivel, que es que ahora te toca a ti segmentar. Pero no solo segmentar el sonido inicial, sino vamos a tener que ir al inicial, al final, para llegar al completo, porque eso es lo que necesito para escribir. ¿Sí? Por tanto, presentación, mezcla, segmentación, inicial, final, completa y por último, modificación. Por tanto, si yo me salto todo el trabajo fonológico y me voy directamente al fonema, muy ligado a la grafía, os va a costar mucho. ¿Por qué nos va a costar mucho? Porque nos hemos saltado todo. Nos hemos saltado todas las áreas anteriores. Por tanto, es normal que nos cueste mucho. Y lo que nos cuesta mucho no es la correspondencia fonema-grafema, sino es la parte fonológica. Porque dentro de todas las áreas fonológicas nos hemos ido a la más complicada, sin pasar por el resto. Si trabajamos bien esto, el resto es mucho más eficiente y mucho más rápido. ¿Qué necesito a nivel fonológico? Necesito más cosas, pero a nivel fonológico, ¿qué es lo que nos ocupa hoy para llegar a leer y escribir? A nivel fonológico, mi objetivo es llegar a la segmentación de la palabra completa, a tener buena habilidad de mezcla de fonema y a tener una buena conciencia de léxico. Si tengo estas tres cosas, a nivel fonológico estoy servido, voy bien. Luego necesitaré más cosas, pero a nivel fonológico necesito llegar aquí. Para llegar aquí hay una serie de pasos que voy a tener que dar, que son todos estos que hemos visto antes. He dicho que no tenía que ver con las edades y los que me conocéis un poco me resisto mucho a daros edades porque me gusta más hablar de procesos que de edades. Me siento mucho más cómoda. Pero como me habéis preguntado tanto, lo que os digo ahora es mi propuesta. Ahora sí que es mi opinión personal y os voy a explicar un poco por qué. ¿Vale? No tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con los tiempos que
vemos que necesitamos, ¿sí? En una etapa prelectora, en un 3-4, yo creo que el foco es el lenguaje. Y el foco es el lenguaje porque todo el proceso lectoescritor es un proceso lingüístico, se basa en el lenguaje. Y si no tengo lenguaje, tendré dificultades durante la adquisición y durante la consolidación de este proceso. Por lo tanto, creo que es muy importante en un contexto como el actual, en el que estamos viendo ya cifras, y los que estáis, si aquí hay gente que estáis en etapas de infantil, seguro que lo sentís, estamos viendo cada vez más y más dificultades lingüísticas, más niños que tardan en desarrollar el lenguaje, etcétera, etcétera. Por tanto, ese lenguaje es importantísimo asegurar que haya un lenguaje adecuado. Por tanto, para mí, en un 3-4, el foco del trabajo es el lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Creo que es importante también empezar a preparar juegos preparatorios con juegos de escucha, etcétera, y exposición a la rima muy ligada al lenguaje. Si a mí me llegan niños de 3-4 con un lenguaje fantástico, ¿puedo pasar a las áreas fonológicas? Sí, sí, puedes pasar a las áreas fonológicas. Pero si te llegan muchos niños de 3-4 con dificultades lingüísticas, niños que no hablan, niños que están hablando en palabras, pseudopalabras, no puedes pasar a la fonología. Tienes que pararte en el lenguaje. ¿Sí? 4-5. Suponemos que ya ese lenguaje ha pasado, estamos en etapa 5 del desarrollo del lenguaje, la explosión del lenguaje. Me voy a fijar ahora ya no en el significado, sino en la construcción. ¿Y dónde pongo el foco? En la sílaba y en la rima. Segmentación, modificación y silábica, identificación y creación de rima. Sin grafías, no hay grafías, ¿sí? Esto es a nivel fonológico. 5-6. ¿Dónde está el foco? En el fonema. Pero si hemos hecho buen trabajo silábico, esto es muy rápido. Tengo mucho trabajo hecho. He trabajado hasta la mezcla, el aislar, el modificar sílabas, etc. Por tanto, el fonema, todas las áreas, presentación, mezcla, segmentación y efectivamente la correspondencia fonema-grafema. Y por tanto, estoy preparadísimo. Faltan pocas habilidades, pero seguramente ya las tengo. Preparadísimo para iniciar este proceso con garantías. ¿Sí? Propuesta de trabajo por edades que os dejo, pero sirva solamente de inspiración y tener muy en cuenta que lo que nos está marcando todo es el nivel lingüístico. Cada niño, cada centro, cada contexto es diferente. No es lo mismo lo que os decía, una educación en una lengua que difiere de la lengua vehicular. La lengua vehicular de centro no es la misma que la materna. Ahí habrá divergencias, porque lo que nos va a marcar todo es el lenguaje. Y vamos un poco tarde y me gustaría dar un poquito de tiempo para vuestras preguntas, pero simplemente por hacer un pequeño inciso y os dejo las imágenes, ¿vale? Para que tengáis las actividades, no voy a pasar a detallarlas todas porque se nos haría muy tarde. Lo siguiente que más me habéis preguntado son actividades, ¿no? Todo el mundo quiere actividades. Y sí que me gustaría hacer un comentario respecto a las actividades. Evidentemente es importantísimo tener actividades porque es la forma que todo esto se materializa en algo concreto para trabajar con los niños. Pero actividades vais a encontrar muchísimas actividades, muchísimas, y se os van a ocurrir otras tantas, ¿sí? Lo importante de las actividades es que tengáis muy claro estas actividades, que veáis o que encontréis qué trabaja cada una de ellas, ¿sí? Por esto es muy importante que entendáis qué es la conciencia fonológica, qué no es, y que entendáis cuál es esta secuenciación. Porque lo importante para mí no es tanto tener actividades, sino saber para qué sirven y situarlas en el momento adecuado, ¿sí? En la presentación os he dejado unas cuantas actividades a modo de inspiración, porque también me gustaría hacer un último inciso antes de pasar a vuestras preguntas, que es que creo que las actividades de conciencia fonológica nos permiten un punto de juego, un punto lúdico, un punto de movimiento, etc.
usarlas, no necesitáis ningún lápiz ni ningún papel. ¿Podéis hacer lápiz y papel? Por supuesto, pero no las necesitáis porque tienen que ver con estructura, tienen que ver con notar este lenguaje, ¿sí? Entonces, usar ese espacio para este tipo de actividades, porque eso va a ser lo que les dé significación a estas actividades, esta parte lúdica. Os dejo simplemente para que veáis algunos juegos de escucha, os dejo también algunas imágenes de actividades de conciencia de léxico, os dejo también por aquí algunas actividades de conciencia silábica, con un poquito de orden, de tanto segmentación como modificación, simplemente para que veáis que todas estas actividades, como podéis ver en las imágenes, no hay ni una grafía. Y estamos trabajando muchísimo, muchísimo la fonología, ¿sí? Por tanto, esta sería una actividad de modificación, etcétera, ¿no? Por tanto, simplemente, y a nivel de fonema, que a veces es lo que más nos cuesta imaginarnos cómo trabajar el fonema sin presentar la grafía, pensar que tenéis que trabajar muchas cosas, muchos tiempos, ¿no? Presentación, mezcla y segmentación, y que tenéis otros materiales para apoyaros. Articulemas, kinestemas, espejos para ver la producción, etcétera, etcétera, que os pueden dar ese plus de apoyo para que ellos lleguen a ser conscientes de los sonidos unitarios que producen estas palabras. Y os dejo también algunas actividades por aquí para que tengáis. 5 minutos, darme uno de ellos para que o menos de uno para que os explique, si queréis seguir aprendiendo con nosotros, qué os podemos ofrecer desde Cuentos para Crecer. Entramos ya desde hoy en escuela de verano. El verano para nosotros es una etapa un poquito especial porque cambiamos un poco los que estamos en este lado, digamos, del mundo, entramos en escuela de verano, en el verano, digamos, pero la escuela de verano la podéis hacer cualquiera, digamos, y cambia un poco nuestro funcionamiento. Entonces, este año tenemos varias novedades. Hemos introducido los seminarios intensivos online, que son cursos online en formato virtual, pero presencial, de intensificación, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Pues que tendremos webinars, una webinar en concreto en directo, con una parte teórico y una parte práctica importantísima, de 4 horas de duración, en que vamos a trabajar muy en detalle la conciencia fonológica, con una parte muy práctica, con muchas actividades, con una intensificación para discriminar qué es fonología y qué no lo es, etc., ¿no? Por tanto, tenemos un intensivo de 4 horas sobre conciencia fonológica en formato webinar. Tenéis también el curso de habilidades prelectoras, que desde el 4 de julio, durante los meses de julio y agosto, quedan abiertos, es decir, que lo hacéis a vuestro ritmo, entráis cuando queréis. Tenéis todas las webinars pregrabadas y tenéis también opción a tutorización personalizada. Y en este curso de habilidades prelectoras, aparte del resto de habilidades prelectoras, tenemos un bloque entero y muy, muy completo sobre conciencia fonológica. Y después tenéis el curso de fonología lúdica, que es un curso actividades, solo vais a encontrar actividades. Para trabajar, de ideas de actividades para trabajar la fonología a través del juego, la experimentación, el movimiento, etc. El curso de fonología lúdica no es un curso teórico, no hay ninguna teoría, no vais a encontrar ninguna teoría. Os recomiendo el curso de fonología lúdica si ya tenéis una base sobre conciencia fonológica, si habéis hecho otro curso con nosotros para daros ese plus y complementar. Pero si queréis una información un poquito más global, más de comprensión, de bases teóricas, aparte de actividades, no os los recomiendo. Y por último, hemos hecho también bundles de cursos, que quiere decir que hemos juntado cursos y os los ofrecemos todos juntos, mismo contenido, al 50% de descuento. Tenéis un bundle, que es el bundle de lectoescritura, en que encontráis 3 cursos, es el más completo, encontráis todo el proceso. Curso de habilidades prelectoras, curso de aprender a leer y curso de dificultades. Todo junto. Si compráis uno, compráis los 3 al 50% de descuento. Y luego tenéis el bundle de práctica de lectoescritura, en el que encontráis el de fomento lector, el de conciencia fonológica y el de dislexia, todos juntos al 50% de descuento.
Pues ya os he mareado. Ahora, un minuto he tardado. Ahora sí, si queréis, vamos a dedicar 5 minutitos, si os parece, a vuestras dudas, preguntas. Intentaré contestar lo mejor que pueda. Si os parece y me hacéis un favor, canalizamos a través del apartado preguntas y respuestas, que a mí me ayudáis, ¿de acuerdo? Mientras vais escribiendo vuestras preguntas, si os parece bien, os voy a ir compartiendo los enlaces. Os comparto el enlace en el que encontráis la información de todos estos cursos por si alguien pues está interesado. Ahí lo tenéis. Os lo dejo en el chat. Vale, la presentación en este caso os la voy a mandar, como hoy había una parte que no he podido presentar, os la voy a pasar a través del correo electrónico. ¿De acuerdo? Ay, no veis esto, esperadme. Ahí vais. Ahora sí que veis, ¿no? El enlace que os acaba de mandar. Vale, me voy a preguntar. Vale. Para inscribiros en los cursos, en el enlace que os acabo de escribir, encontraréis toda la oferta, entráis, en el que os entráis, leéis la ficha, etcétera, y seguís. Apuntarse, dejáis vuestros datos, pagáis la matrícula y listo. Y el día 4 de julio, que es el momento en que se abre la escuela de verano, os mandaremos toda la información. Venga, me voy a preguntar. La grabación os la haré llegar yo a vuestros correos electrónicos. Yo trabajo a nivel receptivo de estabilidad con niños de 4 años. Vale. Vale. Os leo primero las preguntas e intento contestarlas que sean un poco más generales. Si os parece, si alguien necesita una consulta mucho más concreta, etcétera, si os parece bien, os dejo. Y me canalizáis las preguntas a través de preguntas y respuestas, también me hacéis un favor. Os dejo mi correo electrónico para que me escribáis de manera privada, ¿vale? Porque como hay bastantes preguntas, ya sé que no os las podré contestar todas. La grabación ya os lo he dicho. Vale, lenguaje. Vale. Vale, a ver, echas un repaso rápido. Sí, hemos trabajado la fonología, pero alguna área, por ejemplo, la conciencia del léxico, no la hemos trabajado, no la hemos desarrollado, evidentemente podemos volver atrás. Es decir, esta es una secuencia con lógica, ¿sí? Que va a ir, que yo os la recomiendo cuando empezamos a trabajar la fonología de cero, digamos, ¿no? Entonces, si tiene sentido ir en este orden. Si yo ya estoy en un niño 8 o 9 años y veo pues que cuando escribe junta o separa las palabras sin demasiado criterio, pues lo que necesitará es el trabajo sobre la conciencia del léxico, independientemente del resto. Por tanto, la conciencia fonológica la podéis trabajar a cualquier edad, ¿sí? Y mi consejo personal aquí es que cuando veáis una dificultad específica, intentéis aislar esa dificultad y ver si es lo que está fallando es una habilidad fonológica, intentéis entender cuál de ellas y la trabajéis de manera específica. Solo en caso, imaginaros que estáis viendo que no hay segmentación de fonema palabra completa. Solo si veis mucha dificultad para llegar a la palabra podéis ir para atrás. Bueno, vale, no, me cuesta segmentar la palabra completa. Pues voy a pedirle solo que segmente la letra, que me discrimine la letra final. Esto tampoco. Bueno, voy a ver que me discrimine el sonido inicial. Vais tirando para atrás, pero intentar ir a trabajar sobre lo que efectivamente necesitan, independientemente de la edad y del trabajo que ya hayan hecho antes. Vale.
Vale. Vale, cuando hablo de lenguaje en expresivo, es decir, que sean capaces de comunicarse, estén en esta etapa 5 del desarrollo del lenguaje, que es la etapa de la explosión del lenguaje, ¿sí? Las etapas del desarrollo del lenguaje son 5, es la fonológica, la motora, la comprensión, el uso intencional del lenguaje y la explosión del lenguaje. La explosión del lenguaje, a su vez, pasa por diferentes etapas. Primero tenemos palabras, después pasamos a la frase y después pasamos al discurso, ¿no? Cuando me refiero a trabajar el lenguaje, me refiero a intentar que todos nuestros alumnos, la mayor parte de ellos, estén en una etapa 5, es decir, se estén comunicando intencionalmente y cuantos más mejores estén en un uso del discurso. Y para ello, efectivamente, podemos usar rutinas de pensamiento, podemos usar juegos de construcción de historias, podemos usar materiales como minimundos, podemos usar millones de estrategias, ¿sí? Pero me refiero a asegurarnos que estamos en ese punto, que no hay, y estamos viendo y cada vez más en unas etapas iniciales dificultades para comunicarse, niños que no hablan o que señalan para decir lo que quieren o que aún no están ni usando palabras, usando pseudopalabras, etc. Me refiero a esto, ¿sí? Los juegos de escucha, bueno, hay juegos de escucha, podéis hacer juegos de secuencias, podéis buscarlos y a ver los hilos. Nosotros en el curso os compartimos varios materiales de juegos de escucha, pero un juego de escucha puede ser simplemente cerramos los ojos, estamos en silencio y escuchamos qué hay a nuestro alrededor. Eso es un juego de escucha y no necesito preparar un material. El juego del rey o la reina, ¿no? Es un juego que pone en valor el silencio. Es un juego en el que yo estoy con los ojitos cerrados, tengo una caja delante, yo soy el rey y me la tienen que intentar coger. Yo sin abrir los ojos tengo que señalar donde escucho el sonido. Entonces, el resto son sigilosos y yo tengo que estar muy activo a escuchar, ¿no? Por tanto, no todos los juegos de escucha tienen que ser un material estándar. Hay muchas maneras. Y yo con los juegos de silencio, con los juegos de escucha, empezaría por poner en valor el silencio, ¿eh? Intentar jugar a juegos de silencio. Estamos 10 segundos en silencio y mañana estaremos 15 y pasado 20, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando estoy en silencio? ¿Y qué escucho? Para mí son los primeros, ¿eh? Son los más esenciales, empezar por aquí. Vale. Me sabe fatal, tengo preguntas muy específicas, muy interesantes, pero no me da tiempo de exponerlas con detalles. Si os parece bien, aquellas personas que tenéis preguntas más específicas, que hay unas cuantas, me podéis escribir y lo comentamos vía correo electrónico. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y si alguien se anima, os veo o en el intensivo o en los cursos. En cualquier caso, gracias y hasta pronto.